Y hablaba de estas elecciones en Cava y el impacto y todos atentos en la República A lo Argentina, que el sucede el impacto domingo. que tengo en la República. Lo tengo a Hugo Quiroga, él es analista político, docente universitario. Hugo de Sol Play, el Negro Velázquez, saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? Hablábamos, Hugo, guianos vos, que seguro ustedes conocen más, sigue, digo, se habla mucho de esta pelea de tercios, ¿no? El domingo en la votación porteña, sobre todo nombramos los candidatos como Santoro, Silvia Lospina, Manuela Adorni, ¿no? Sí. Es probable que sea una elección de tercios, Ajá. ¿no? Bueno, según las encuestas, que algunas veces, muchas veces fallan, habría un ganador en principio, bueno, pero yo no me ubicaría ahí, sino que ahí es una elección de tercios, Ujú. efectivamente. La característica principal que ha tenido esta elección es su proyección nacional. Es decir, se ha puesto en una elección legislativa un significado que la excede como elección en sí misma. Es cierto que se trata de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, que es un lugar muy importante, que es el centro principal del PRO, pero no hay ninguna elección todavía para elegir jefe de gobierno. Ujú. Y se le da una proyección nacional, yo creo que de manera excesiva, porque eso no va a determinar que en octubre si llega a ganar o sale segundo el, la Libertad Avanza, no creo que eso sea trasladable de manera automática a las elecciones de octubre de este año. Entonces creo que hay una excesiva proyección simbólica de estas elecciones por parte de los medios de comunicación y por parte de la dirigencia política, incluso una elección en la que están involucrados dos expresidentes, ¿no? El presidente Macri, que está defendiendo su territorio, y el presidente Milei, que quiere demostrar su potencialidad, tratando de construir un partido nacional. Entonces, me parece que es importante la elección, ninguna duda, sin ninguna duda. De allí no sale más que el que gane, no significa que ganó una gran elección. Ajá. ¿Por qué? Porque no es una elección ejecutiva, porque se renuevan bancas, entonces se le ha dado una proyección que excesivamente y se ha nacionalizado de una manera tal que yo creo que no es tan así, que es importante, no lo dudo, pero no me parece que tenga Digo, la una estamos proyección. inflando, la vivimos más nosotros que la importancia real. Esto es un poco Sí, lo que crees sí. vos, Hugo, ¿no? Eso es lo que yo creo. Digo, más mediática que realista, Eh, ¿no? Pero por supuesto es más mediática que realista. Eh, mm, la elección, si no fuera que efectivamente se ha puesto en juego de parte de la Libertad Avanza, del mismo PRO, de parte del radicalismo, en parte también. Creo que lo importante de todo esto es la crisis del sistema de partidos. No hay partidos nacionales en Argentina. Ujú. El PRO ya no es un partido nacional, está fragmentado. La Unión Cívica Radical no es un partido nacional, tiene distintas sedes en las provincias, una confederación, diríamos, de agrupaciones. La Libertad Avanza quiere construir un partido nacional, le falta mucho todavía para eso, tendría que tener una muy buena performance en materia económica. Entonces, lo preocupante en la Argentina no solo es el tema de la inflación, que es el tema central, la estabilidad de la moneda, la estabilidad fiscal, sino que no hay una alternativa política
nacional diferente al oficialismo. Bien. Bueno, demuestra esto un poco, Hugo, te lo consulto como conocedor. Por ahí se ganó tal partido. El partido que, bueno, Santa Fe mismo tiene esto, la fusión del radicalismo con uno, en otras provincias el radicalismo con otro, en otras provincias solos, en otras provincias acompañados, pero mezclados. A nivel nacional no sé cómo hacen, ¿viste? Se apoya un candidato a nivel nacional, pero después cuando viene la provincial, ese candidato pasa a ser malo. Esto marca un poco esto que sí, ¿no? De que no hay un partido con una liga nacional de pie a cabeza. No, en absoluto, y eso es un problema para la democracia. El nivel de fragmentación de los partidos, que ya no son partidos, sino que son fracciones, y que además una fracción puede hacer alianza con, como bien vos decís, en un lado, y después esa misma fracción hace alianza con otra fracción en otra provincia. Entonces, eso sí, hay un nivel de polarización por un lado, pero un nivel de fragmentación que yo creo que nunca ha existido en la Argentina, en un país que por otra parte no tiene una gran tradición democrática, hay que decirlo, porque es cierto, son los primeros 40 años consecutivos de democracia. El periodo anterior duró 14 años, de 1916 a 1930, pero entre el 30 y 1983 hubo, digamos, no un solo sistema democrático, que fue el de 73, pero después fueron todos gobiernos tutelados por los militares. O sea, hubo un régimen militar que tuteló a los partidos entre 1930 y 1983. Entonces, esta es una democracia con un sistema de partido débil, que hubo un bipartidismo al comienzo, con el 83, entre el peronismo y el radicalismo, pero luego del 2003 aparece un sistema de coaliciones que reemplaza al bipartidismo, y hoy tenemos ni siquiera un sistema de coaliciones, tenemos un sistema fragmentado. Hugo, en base a que sos conocedor y analizás políticamente, digo, estás más aquí, pero analizás toda la Argentina, ¿cuáles son las primeras picantes que se vienen en la Argentina? ¿Cuáles son las que tenemos que estar más atentos, que pueden empezar a marcar tendencias? ¿Qué elecciones? ¿Me estás hablando desde el punto de vista político? Claro, elecciones que voy a decir, bueno, vamos a empezar a ver, como dijimos, esta elección me parece que es más mediática, y además en un centro como aparece también ahora el PRO, que en otros lugares como solo se ha debilitado. En esta Argentina, ¿cuáles crees que son las primeras que van a empezar a tener relevancia? La primera, sin lugar a dudas, es la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Porque ahí tenemos un 47% del electorado nacional. Entonces, esa es una elección, esta es la más importante de todas. Y ahí el peronismo está muy dividido, lo sabemos todos. Sí. Ahí es verdad que sigue teniendo Cristina Kirchner un porcentaje menor de votantes, reducido, pero el peronismo tiene muchas dificultades para unirse. El PRO todavía no puede juntarse con la Libertad Avanza. Entonces ahí hay un escenario de incertidumbre. Todavía no hay certeza de cómo se puedan constituir las alianzas para saber más o menos un posible resultado. Pero sin duda que es la elección más importante. Después vienen los otros distritos, está Córdoba, está Mendoza, ¿no es cierto? Si estamos pensando en octubre y sobre todo en el 2027, que es ya más difícil todavía. Porque si bien el 2027 está cerca, es tan vertiginoso la realidad política, es tan vertiginoso los cambios en el sistema de alianzas, y el sistema de alianza varía de un lugar de una provincia a otra, que es muy difícil establecer un escenario nacional con cierta coherencia y con cierta, digamos,
cohesión que pueda decir, bueno, acá hay una línea política, de acción política, argumentativa, bueno, y que se enfrenta a otra línea. Eso no existe hoy. No, la verdad que ni pensé que íbamos a hablar del 2027 acá en Argentina, y ahí sí se la regalo el trabajo de ustedes en Argentina, como van cambiando las cosas. Te animaste bastante a hablarme del 2027, para mí es un milagro escuchar la palabra, el número en realidad. Porque la manera en que yo trabajo, ¿sabes? Siempre trabajo con escenarios. No hay otra, en la Argentina no se puede trabajar más que con escenarios, es decir, con posibilidades, con algo que a veces son conjeturas. El escenario no define, el escenario es una posibilidad. Y yo creo que hay que trabajar con eso en la Argentina. Para hacer un análisis más firme, en el sentido de riguroso, para entender los matices que hay en la política. Porque esa es la otra cosa que muchas veces se pierde, es que en la política hay muchos matices, ¿no? No solo claro o oscuro, eso también lo existe, pero matices en el sentido de que la Libertad Avanza puede hacer una alianza como hizo en el norte, no le fue tan mal, en la ciudad de Salta, por ejemplo, fue bien, en fin, y después tener otro tipo de alianza en otro lado. Entonces, es ese dinamismo en la acción política, en un sistema de partido que no existe, que no es tal, no hay sistema de partido, son fracciones. Entonces, es muy difícil analizar y pronosticar en Argentina. Hugo, querido, antes del 2027 te vamos a molestar de nuevo. Bueno, con todo gusto. Antes del 2027. Total, podemos hacer uno por semana, va cambiando todos los días esto, ¿viste cómo es? Exactamente. Esperemos ahora el domingo, a ver qué pasa. Van a haber muchos analistas que, bueno... No, pues sabemos que después se va a vender, viste que todos venden según el triunfo, pero bueno, vos me das el programa. No es de las más importantes que tenemos, es más mediática que real. Supongamos que gane el peronismo. ¿Qué quiere decir? ¿Que sacó uno o dos bancas más? ¿Eso tiene un significado tal que va a decir que en octubre va a ser eso? No. Yo creo que ahí eso es muy simbólico y creo que es una afirmación de esa característica es muy incierta. Hugo, querido, gracias por el tiempo. No, por favor, a tu disposición.